Dani, ya hemos estudiado la cinemática y sabemos describir el movimiento de los cuerpos. Sin embargo, nos ha faltado el cómo se produce este movimiento. Sí, para esto debemos estudiar los principios de la dinámica por medio de las leyes de Newton, con los cuales podemos comprender con el concepto de fuerza y masa cómo se produce el movimiento de los cuerpos. Para introducir la primera ley de Newton, debemos definir el estado de equilibrio. Imagina una lámpara colgando del techo o un asteroide que se mueve en el espacio a velocidad constante. En el primer caso, la lámpara está en reposo y mientras no sea perturbada se mantendrá así, por lo que decimos que está en equilibrio. Pasa lo mismo con el asteroide. Si no hay un cuerpo externo que interactúe con él, se mantendrá a velocidad constante, lo que quiere decir que también está en equilibrio. De esta forma, definimos el equilibrio dinámico como un estado donde no se presenta aceleración. Este equilibrio puede darse cuando no hay ningún tipo de interacción como en el asteroide, pero también cuando las interacciones presentes se anulan. Este es el caso de la lámpara. De esta forma, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, este tiende a mantenerse en ese estado, a menos que se vea sometido a una aceleración. Daniel, y para entender el concepto de inercia, hablemos sobre qué es la masa. Imagina un auto y un camión en reposo. Si quisiéramos tratar de moverlos, por supuesto sería más difícil mover el camión, debido a que es más masivo. Esto se puede ver como que el camión tiene más inercia que el carro, porque es más complicado cambiar su estado. Ahora hablemos sobre el concepto de fuerza. Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, o entre un cuerpo y su ambiente. De forma intuitiva se puede ver una fuerza como un empujón o un tirón. De esta forma, la fuerza es una cantidad capaz de cambiar el estado de un cuerpo, o de otra forma, es capaz de acelerarlo. Y esta aceleración depende de qué tan masivo sea. Matemáticamente lo expresamos como fuerza es igual a masa por aceleración. Así concluimos que la fuerza es un vector en la misma dirección de la aceleración y además cumple el principio de superposición, o sea, que independiente de cuántas fuerzas actúen sobre un cuerpo, se pueden reemplazar por una única fuerza total, que es la suma de todas las fuerzas. La segunda ley de Newton establece entonces que la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Esta es la ley del movimiento. Ahora bien, cuando definimos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, nos referimos a que en el universo no existen fuerzas aisladas, sino que siempre aparecen por pares, lo que quiere decir que un cuerpo no tiene la capacidad para autoacelerarse. A estas parejas las llamamos par acción-reacción. Estos pares aparecen simultáneamente y tienen la misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Podemos afirmar entonces que la Tierra atrae una canica hacia ella, de la misma forma que la canica atrae a la Tierra. O también cuando tratas de empujar una caja, esta caja te empujará a ti con la misma fuerza. La tercera ley de Newton entonces es el principio de acción-reacción. Ahora que entendemos el concepto de fuerza, podemos pasar a hablar de algunas fuerzas de la naturaleza, las primordiales para la mecánica clásica. Primero tenemos el peso, que se simboliza con W. La Tierra, por ser un objeto tan masivo, genera un campo gravitacional que atrae a los cuerpos que estén en ella. La magnitud de esta fuerza de atracción equivale a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración de la gravedad, y su dirección es hacia el centro de la Tierra. Como por lo general a nuestra escala la Tierra se ve plana, el peso lo consideramos siempre como vertical hacia abajo. Luego tenemos la fuerza de tensión, la cual es producida por las cuerdas. Sin embargo, consideramos que estas cuerdas son ideales, pues no tienen fricción o se deforman. Su dirección siempre apunta hacia afuera, como si fuera la acción de alar al cuerpo. También tenemos a la fuerza normal. Esta fuerza es una reacción que se produce cuando tenemos dos superficies en contacto y se caracteriza porque su dirección siempre es perpendicular o normal a la superficie. La fuerza elástica es la fuerza que hacen los resortes sobre otro cuerpo. Cuando tenemos una masa pegada a un resorte, si la estiramos, el resorte la va a jalar para que vuelva a su posición de equilibrio, y si la comprimimos, el resorte la empujará. Esto quiere decir que es una fuerza restauradora, pues siempre tiende a volver al punto de equilibrio.
Experimentalmente, se sabe que la fuerza elástica es proporcional a la deformación del resorte. Entre más lo estiremos, más fuerza nos hará, y también depende de una constante K, la constante del resorte, que depende de cómo está fabricado. Así que la magnitud de la fuerza elástica es K por X, donde X es la distancia desde el punto de no deformación. La fuerza elástica también suele definirse como menos K por X, donde el menos significa que es una fuerza restauradora, y esta es conocida como la ley de Hooke. La última fuerza que nos concierne es la fricción. La fricción se produce cuando un cuerpo está en contacto con una superficie rugosa, en donde las partículas que se rozan impiden que se pueda deslizar fácilmente. Hay dos tipos, la fricción estática y la fricción cinética. Para ejemplificarlo, observa esta caja apoyada sobre una superficie rugosa. Si le aplico una fuerza, la caja reaccionará con una fuerza de fricción estática, como si se agarrara del piso. Si sigo aumentando mi fuerza, llegará un punto en el que superaré la fricción estática y la caja se empezará a mover, pero ahora la fricción que actúa es una fricción cinética. La fricción, por lo general, siempre se opone al movimiento, y su magnitud se determina como el producto entre la fuerza normal que ejerce la superficie y un coeficiente μ, llamado coeficiente de fricción, el cual es diferente para la fricción estática y cinética. Como puedes ver en nuestra gráfica, la fricción estática varía, así que decimos que su magnitud es menor o igual a μ estático por la normal, y alcanza su valor máximo cuando el movimiento es inminente. La fricción cinética la consideramos constante y es igual a μ cinético por la normal, pero es un poco menor a la fricción estática máxima. Esto se puede entender experimentalmente como cuando tratamos de mover un carro, pues hay que hacerle menos fuerza cuando este ya se ha empezado a mover. Macarena, por último, a la hora de afrontar un problema de física es necesario seguir ciertos pasos. Primero, identificamos el sistema a analizar y definimos el entorno y sus interacciones. Por ejemplo, si está en el planeta Tierra, si hay un resorte, si la superficie es rugosa o si está sobre un plano inclinado. Después, escogemos un cuerpo de interés y delimitamos sus alrededores. Esto es conocido como hacer el diagrama de cuerpo libre, en donde averiguamos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo y las dibujamos con sus respectivas direcciones. Si por ejemplo tenemos un bloque en la Tierra bajando por un plano inclinado liso, sabemos que está sometido al peso y a la fuerza normal. Si el bloque estuviera conectado a un resorte, también tendría una fuerza elástica, o si fuera una cuerda conectada a otro bloque, habría una fuerza de tensión. Una vez hecho esto, podemos elegir el sistema de referencia más conveniente y así plantear la segunda ley de Newton, con el objetivo de encontrar la aceleración del sistema. Macarena, muchas gracias por acompañarme en este video. Muchas gracias a ti, Daniel. Nos vemos en el próximo video sobre energía.